Buenos días, bienvenidos los que están en Salud Derecho por la Internet. Bienvenidos a nuestra comunidad de práctica de la salud. Hay interpretación simultánea al español, de manera que vamos a hablar en inglés. Y creo que alguien va a enviar mensajes al Banco Mundial sobre el derecho a la salud. Pues hemos oído hablar del derecho a la salud, pero necesitamos pensar muy a fondo en lo que eso significa, y significa cosas distintas para distinta gente. De suerte que pensamos que sería interesante tener este debate y tenemos el privilegio de contar con este grupo de profesionales con antecedentes y experiencia muy distintos que nos van a hablar de lo que entienden en relación con el concepto del derecho a la salud. Primero, a mi izquierda, el señor Rodrigo Primi, director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia. También dirige la maestría en la Universidad Nacional de Colombia, es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y trabaja en la Corte de Derechos Humanos. También es el doctor Harold Smith, profesor investigador del Center for Health Incentives and Behavioral Economics de la Universidad de Pensilvania y fue asistente del Consejo del Reino Unido sobre bioética. También el doctor Mark Roberts, profesor emérito de Economía Política y en la Escuela de Salud Pública de Harvard. El profesor Roberts es profesor en la Escuela Kennedy también de Harvard y durante 30 años ha asesorado a los países sobre la reforma de los sistemas de salud. Y al extremo de la mesa, el doctor Albert Mulley, director del Dartmouth Center for Healthcare Delivery Science, fundador de la división de Medicina General y director del Centro de Evaluación General en Boston, y fue profesor de Política de la Salud en la Escuela de Medicina de Harvard. Vamos a comenzar con un tema que es muy tangible para muchos de los países en los que trabajamos aquí en el Banco Mundial. Uno de los motivos principales por los que trabajamos en el sector salud en el Banco Mundial y una de las metas del presidente Kim, lo que quisiera el presidente Kim que pasara en los países que trabajan con nosotros, es que queremos apoyarlos para que adopten una cobertura universal de forma equitativa y eficiente. Y eso significa también muchas cosas cuando pensamos en un país que inscribe en su constitución el derecho a la salud. O sea que tenemos aquí un diálogo al respecto y vamos a escuchar los distintos puntos de vista de las diversas profesiones para ver qué significa el derecho a la salud desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista de la bioética, de la economía y el sistema de salud, o desde el punto de vista también de la prestación de los servicios. Mi primera pregunta va dirigida al doctor Rodrigo Uprimi para que por favor nos diga qué significa tener un derecho a la salud. Antes de eso, quiero aclarar que cuando hablamos del derecho a la salud, leyendo lo que tenemos en la pantalla, en la parte de atrás, que viene de un país cliente de la institución que tiene la siguiente frase en su constitución. Dice, en el país África, en el artículo 23 de la constitución dice, cada persona tiene derecho a el mayor estándar de salud, incluido el derecho a los servicios de salud y sin limitarse incluido también, entre otras cosas, el derecho a la salud reproductiva. Agrega, además, que es un derecho fundamental del Estado y cada órgano del Estado el observar, respetar, proteger, promover y cumplir con estos derechos, y el Estado tomará las medidas legislativas, políticas y de otra índole, incluido el establecimiento de normas que contribuyan a lograr
progresivamente el cumplimiento de los derechos protegidos bajo el artículo 23. Este es un país limitado en materia de recursos y vamos a darles más información sobre el país. Es un país que está comenzando a descentralizarse y los servicios de salud estarán en manos de las autoridades locales de aquí en adelante. Es un país en el que la calidad de la atención médica se ve afectado por fuertes inequidades. Ingreso per cápita de unos $450, se paga por los servicios del presupuesto personal y vamos a preguntarle al doctor Primi, ¿qué significa para usted el que se haya inscrito el derecho a la salud en la Constitución? Pues muchas gracias, María Luisa. Quiero comenzar con una advertencia. Creo que no hay un consenso en torno a lo que son las consecuencias legales, éticas y políticas de incluir el derecho a la salud en la Constitución. Creo que hay un desacuerdo entre los académicos y las instituciones internacionales respecto de esas consecuencias y se discute qué es lo que significa en la práctica tener un enfoque basado en los derechos constitucionales a la política o a la salud en particular. Dicho eso, el hecho de incluir en la Constitución un derecho a la salud tiene por lo menos 4 consecuencias importantes. Primero, en relación con el establecimiento de un deber para el Estado. Segundo, el proceso de políticas públicas en el sector salud. Tercero, los objetivos de esta política pública en materia de salud. Y por último, el tema de la rendición de cuentas. Y quiero explicarles muy brevemente estos 4 puntos. En cuanto a la existencia de un deber de parte del Estado, cuando uno incluye el derecho a la salud en la Constitución, como sucede en este caso de la Constitución de Afria, se establece para el Estado el deber de cumplir con ese derecho, protegerlo y promoverlo. Esto no incluye diferencias muy radicales respecto de la Constitución tradicional de un país como los Estados Unidos. Es una obligación negativa en el sentido de que el Estado no debe hacer nada que tenga un efecto deleterio sobre el derecho de los ciudadanos a la salud. Pero cuando incluimos el derecho a proteger y a cumplir, hay una obligación positiva de parte del Estado. El Estado tiene que tomar medidas para permitir a los ciudadanos disfrutar de los niveles más altos de salud alcanzables. Y eso tiene consecuencias muy importantes porque le permite al Estado hacer cosas que de lo contrario serían controvertidas si el derecho a la salud no estuviera en la Constitución, e incluso tiene que hacer cosas que el Estado no tendría la obligación de hacer de no existir el derecho a la salud en la Constitución. Y eso es muy importante. Si la Constitución estadounidense tuviera el derecho a la salud, todo este debate sobre Obamacare tendría un cariz muy distinto. Los temas que son muy controvertidos constitucionalmente en los Estados Unidos no serían tan controvertidos en países donde existe este derecho en la Constitución porque tenemos la obligación del Estado de prestar servicios de salud a los ciudadanos. El segundo punto importante tiene que ver con el proceso de la política pública en el sector salud. Si reconocemos el derecho a la salud, establecemos que las necesidades de los ciudadanos no son solo necesidades, se convierten en derechos, se convierten en acciones que pueden hacer cumplir incluso los tribunales. Las acciones que tome el Estado para satisfacer estas necesidades ya no son decisiones políticas ni temas políticos que puede o no hacer un Estado, sino que son obligaciones. No es el tema de una ayuda humanitaria, sino que es una obligación del Estado. Y eso tiene consecuencias en la forma como el Estado desarrolla su política en relación con el sistema de salud. En el derecho internacional, esas obligaciones
las conocemos como los principios transversales de toda la política que se encuadra en un discurso basado en los derechos humanos. Y eso es algo que podré explicar un poco más en el próximo debate, pero es la idea de la participación. Por una parte, los ciudadanos ostentan estos derechos, son titulares de derechos y por lo tanto deben poder participar en las decisiones principales que se toman sobre la salud. Segundo, el tema de la no discriminación, es decir, que las políticas públicas deben desarrollarse de forma igualitaria y el Estado tiene la obligación de retirar cualquier discriminación por género, por discriminación o incluso por ingresos al acceso a los servicios de salud. Tercero, el tema de la transparencia, es decir, que la decisión se debe tomar en forma transparente y si combinamos el tema de la no discriminación con la transparencia, eso implica el deber del Estado de que haya datos claros y desagregados, por ejemplo, desde la perspectiva de género, para ver cuál es el efecto de las distintas políticas sanitarias en los hombres y en las mujeres. Y el tema de la rendición de cuentas, al que me referiré más adelante. El tercer tema es el papel, el objetivo de la política sanitaria. Podría pensarse que no tiene un significado concreto, pero el objetivo es satisfacer ese derecho. No quiere decir que se establece esta política porque sea buena para el desarrollo. Si es buena para el desarrollo, mejor aún. Pero lo más importante es que tiene que satisfacer el contenido del derecho para los ciudadanos. Es decir, que si alguna cláusula de la atención médica o de las instalaciones de atención médica no es costo efectivo para el desarrollo, de todas formas hay que hacerlo porque los ciudadanos tienen derecho a eso. Y claro que hay que articular bien las decisiones relacionadas con el crecimiento y el desarrollo con las decisiones que se basan en los derechos, pero se trata de satisfacer un derecho y no tomar decisiones que sean buenas para el desarrollo. Y eso crea tensiones, pero también complementariedades entre el concepto de los derechos y el concepto del desarrollo. Y luego el tema de la responsabilización o la rendición de cuentas. Si en la Constitución está la noción de que los ciudadanos tienen el derecho a la salud, ello significa que las autoridades tienen el deber de tomar decisiones o no tomar algunas otras decisiones y el ciudadano tiene que poder responsabilizar a las autoridades sobre estas decisiones aún por medios judiciales. Eso significa que en algunos países, no en todos, pero por ejemplo Colombia, Sudáfrica, algunos países africanos, en esos países estos derechos son objeto de acción en los tribunales, incluso cuando hay la denegación de servicios que los ciudadanos consideran que son fundamentales al cumplimiento de ese derecho. O sea que la incorporación de ese derecho en la Constitución es significativo, no es una decisión insignificante, tiene consecuencias jurídicas, y también consecuencias en la forma como se asignan recursos del Estado. O sea que es una decisión muy importante para cualquier país. Muchas gracias y fue muy ilustrativa su intervención. Y ahora digamos que yo soy el ministro de Salud de Afria y empiezo a pensar, bueno, esto es más grave de lo que yo pensaba. Y vamos a volver al tema. Tiene muchas consecuencias sobre el proceso de formulación de políticas públicas. Ahora que sé que los derechos de mis ciudadanos pueden llevarse ante los tribunales, son judiciables, por decirlo así, quiero preguntarle al profesor Roberts qué significa esto desde su perspectiva. Bueno, primero estoy de acuerdo con la descripción de parte de mi colega de lo que son las consecuencias clave.
Él dice que las reclamaciones son judiciables, que la gente puede hacer una reclamación bajo la Constitución, etcétera. Yo quiero plantear dos argumentos que pueden parecer muy controvertidos y muchos van a estar en desacuerdo. Primer argumento: esta es una idea peligrosa, y argumento dos, es una idea poco clara y peligrosa, y en parte es peligrosa porque no es clara. Cuando digo que no es clara, si volvemos a la diapositiva anterior, si vemos esa reclamación, ese derecho, cuando hablamos de las normas más altas de salud, ¿qué significa eso en un entorno de recursos limitados? Significa que todo ciudadano que quiera conseguir un medicamento contra el cáncer que cuesta $150,000 por caso, tiene derecho a acudir a los tribunales para que se le proporcione. Significa que quien quiera un trasplante del corazón por una cardiomiopatía y eso no está disponible en su país, puede pedirle al gobierno $150,000 para ir a Egipto para que se le haga ese trasplante. El caso es que cuando entendemos que las limitaciones, lo que significan las limitaciones en materia de recursos, sabremos que no todos van a conseguir todos los servicios a corto plazo, y entonces hay que decidir quién va a recibir qué a corto plazo, y de allí pasamos a tener que decidir si la presencia de ese derecho en la Constitución facilita este proceso en forma constructiva. Habiendo dicho que no es claro, voy a decirles por qué no es útil, porque no brinda una orientación sobre cómo pensar en la fijación de prioridades. Como no podemos hacer todo para todos, ¿cómo debemos obrar? Hay entonces varias posibilidades que se me vienen a la mente. Se puede decir, bueno, demos prioridad a aquellas personas que a lo largo de su vida tienen el estatus de salud más inadecuado. Esa es la opinión de John Rawls en su libro Justice is Fairness. La dificultad con esto de traer lo mejor para los de la base de la pirámide es que muchas personas de la base de la pirámide son muy difíciles de ayudar, y eso algunas personas necesitarían un cuidado muy costoso. Alguien que sea cuadrapléjico necesita miles de dólares de atención médica al año. Y si los recursos no son gratis, y si estamos gastando miles de dólares en unos pocos casos, y si sacamos millones de dólares del presupuesto, eso tiene que venir de alguna parte. Entonces, si aumenta el gasto en salud, ¿qué pasa con educación o qué pasa en otros sectores? Lo que sostengo yo a este respecto es que los gobiernos necesitan ayuda para pensar en forma inteligente sobre este problema. Y si vamos a resolver o si vamos a respetar los derechos procesales de los ciudadanos, si vamos a respetar el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, entonces en una situación en donde hay limitación de recursos, lo único que puede hacer el gobierno para satisfacer esa obligación de rendir cuentas es anunciar criterios explícitos para la asignación de recursos. Y así puede el gobierno tener que rendir cuentas sobre dónde gasta sus finanzas y dónde no. Y como dije yo, este principio no nos indica cómo hacerlo. También, claro, no conozco tanto la literatura sobre América Latina como lo conoce mi colega, pero los estudios que he leído yo hacen pensar, y también la experiencia mía hace pensar que la justiciabilidad es un derecho que depende mucho de los recursos. ¿Quién tiene los recursos de traer una demanda? ¿Quién tiene esa sofisticación? Y resulta que en muchos países la respuesta es que los que son posibles clientes de una droga que puede vender una empresa farmacéutica que está dispuesta
a pagar por los gastos legales que acarrea el plantear una demanda. Ahora nosotros vemos en sistemas de atención médica en el mundo entero, en países de bajos, medianos o altos ingresos. Todos tienen que ver con el acceso por clase y en los diferentes estudios que se han hecho en diferentes países sabemos que hay un gradiente en términos de llegar al médico que uno busca o incorporarse en el proceso que uno quiere recibir. Entonces, yo creo que el principio no ayuda y tampoco estoy convencido de que sea un principio que se preste a una operación equitativa. De modo que quiero ofrecer una sugerencia alternativa. A mí me preocupa mucho el grado en que se practica el análisis costo-beneficio, que no es sensible a la distribución. El análisis costo-beneficio dice el mayor bien al mayor número de personas. La idea es minimizar el costo de producir esa ganancia. ¿Por qué no podríamos tener un análisis costo-beneficio con una sensibilidad a la distribución? ¿Por qué no podemos decir es más valioso una ganancia para aquellos marginados que para aquellos que están mejor? Entonces, ¿por qué no ver una situación en donde un año de vida ajustado según la calidad tendría menos valor para una persona con una buena vida que para aquellos que están en situaciones más difíciles, y eso se podría incorporar al proceso decisorio? Y como le decía yo a María Luisa, soy muy sensible del hecho de que en términos de evolución los seres humanos están muy incómodos con los análisis costo-beneficio cuando enfrentan personas que no tienen otra alternativa y están a punto de morir. Muchos países en el mundo tienen fondos de tratamiento catastrófico o fondos de excepción, y si esos fondos se operan en forma transparente, sirven para satisfacer las necesidades de atención de aquellos que están en una situación desesperada en una forma que no sacrifica el control sobre el presupuesto, puesto que lo que se aporta a ese fondo no es justiciable. Muchas gracias, y esto se está volviendo muy complicado para mí, porque recuerden, este es un país en donde solo puedo pasar $36 por persona al año, y es un país en donde casi la mitad del gasto sale del bolsillo de los pobres, o sea que más de la mitad de la población es pobre, de modo que ciertamente veo los riesgos, pero también me gustaría que el profesor Müller nos diga qué piensa él que esto significa en términos de el proporcionar la atención. Sí, es muy complejo. Creo que no hay una sola trayectoria, una solución simple para entender lo que es el derecho constitucional a la salud y, por ende, a la atención de salud, lo que eso significa y sus implicaciones para políticas y para fijar prioridades mediante análisis costo-beneficio u otros métodos. Pero sí me parece que hay mucho que aprender de los países que tienen posiciones de equidad en la atención de salud. Ellos han diseñado sus economías políticas de una forma en que ellos se han responsabilizado de la entrega de servicios. Está claro, por ejemplo, si miramos el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido, que no respetamos muy bien los derechos de los individuos. Tampoco nos preocupamos de que los ciudadanos estén informados, que participen en sus procesos para que sean constructivos y para que ellos tomen decisiones que revelan preferencias de una forma que refleje la información que se necesita para diseñar los modelos de entrega, dónde invertir la capacidad y dónde no invertirla.
Ustedes seguramente conocen los trabajos de Dartmouth, en donde trabajo en este momento. Es un trabajo que sugiere que entre más se gasta per cápita en los Estados Unidos, no hemos producido un mejor resultado y más bien resulta que los resultados han sido peores. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Y si decimos que el 40% de lo que gastamos en este país es un desperdicio, ¿es porque han fallado los mercados o porque esperamos que fallen? Seguramente no, porque en el Reino Unido, cuando se hace el mismo análisis con variación geográfica, se encuentra que hay una variación de 3 veces en el costo de atención en casos de cáncer y de cardiopatías. Y si miramos los detalles, encontramos que los esfuerzos de ampliar la capacidad para tratar enfermedades cardíacas con stents cardiológicos en Estados Unidos o en el Reino Unido, el 80% de aquellos a quienes se les hace ese procedimiento piensan que eso aumenta su posibilidad de un infarto. ¿Dónde está entonces la incorporación de estas personas en forma participatoria en el diseño del sistema de salud? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con un país como África? Si pensamos en diseñar un sistema de salud en una forma en que puedan participar todos en forma efectiva y participatoria, como se indicó en Alma Ata cuando se diseñó un enfoque participatorio. ¿Cómo pensar en el respeto al individuo y la necesidad absoluta, si respetamos a la persona, de hacer que participe en entender lo que un servicio X significa para ellos, dado el contexto de ellos? Piensen ustedes en la necesidad de desarrollar un servicio de atención curativa para enfermedades no transmisibles o para cáncer en un país como África. Y podría uno sostener que hay un imperativo moral de prestar ese servicio, un servicio que puede curar personas con cáncer en los estadios iniciales. Si uno hace eso sin pensar en las inversiones que se podrían haber hecho antes, las instalaciones curativas para curar cáncer, esas camas de hospital terminan estando ocupadas por personas que están ahí porque la cura no funcionó y no hay otro lugar para que puedan morir. De modo que esto establece un ciclo en donde se invierte no en las primeras etapas de la enfermedad, sino en las últimas etapas, las etapas terminales. Yo voy a decir que el análisis costo-efectivo, Mark, tiene el potencial de alimentar el daño y el desperdicio que acabo de describir. En la atención médica, mucho de lo que se ha hecho en términos del enfoque basado en evidencia se basa en una utilidad promedio. ¿Qué piensa usted sobre tal cosa? Y uno formula esa pregunta y las respuestas se promedian. Algunos economistas hablarían de apetito de riesgo o que estos análisis se basan en promedios. Claro, hay una distribución muy amplia en términos de lo que siente la gente sobre exactamente el mismo riesgo, el mismo tratamiento. Y en los países, sin reconocer eso y pensar que la investigación médica que nos indica cuáles son las probabilidades de diferentes resultados con diferentes intervenciones, que eso es suficiente para tomar una decisión sobre tratamiento sin consultar con la persona para ver qué piensa. O sea, dar una intervención a una persona que no la escogería, mientras que prohíbe uno una intervención a una persona que sí la quiere. Así sea en una situación en donde no hay restricción de recursos o sino a través del tiempo, puesto que se han tomado decisiones sobre cómo invertir la capacidad sin buena información, porque si las decisiones que toma el individuo no están informadas, las decisiones que se toman a nivel agregado tampoco lo están. O sea que voy a detenerme acá porque creo que más adelante vamos a poder hablar más sobre este tema a medida que progresa la situación en África. Muchas gracias y después vamos a hablar de el qué hacer ahora, porque
tenemos todas estas respuestas. Entonces, ¿cómo seguir adelante con mi país, África? Y quiero escuchar ahora al profesor Schmidt para saber qué significa desde el punto bioético, qué significa tener estos derechos en la Constitución. Gracias. Yo quería señalar dos cosas que me parece que son útiles en esta caracterización y dos cosas que requieren más pensamiento. Y esto también refleja lo que han dicho los colegas. Primero, la dimensión de decir que el derecho a la salud incluye el derecho a la atención de la salud. Y creo que es útil verlo así. Y además habla de cada estado, cada órgano del estado. Y lo digo porque creo que esto señala el hecho de que hay una concepción amplia del derecho a la salud. Esto lo pongo en contexto. Algunos de ustedes conocen este cubo que usa la OMS y dice que esto habla de quién está cubierto, qué tipo de servicios se les va a proporcionar y después cuál es el impacto de costo en aquellos que pagan el servicio. O sea que este tema de derecho a la salud muchas veces tiene que ver con cuál es la forma de este cubo y así debe ser. Pero quizás las razones son demasiado limitadas y es porque la atención a la salud es solo uno de los factores que determinan el estado de salud. O sea que esto lo tenemos que ver desde un punto de vista más amplio y eso está en la Constitución de África y ustedes saben que se pueden ver también las capacidades y se reconoce que el contexto de la atención a la salud es vital para una buena salud. Esto es el director general, aquí se le cita, que dice que los hallazgos de la Comisión son claros. Las condiciones en las cuales nace, vive y trabaja la gente es el factor más importante para determinar una buena salud en el futuro. O sea que tenemos diferentes aspectos que debemos considerar. Empiezo con el ejemplo del tabaco. La OMS calculó que en el siglo XX y en este siglo 20.000 millones van a morir de tabaco. Ahora, es mucha gente. Si no ocurre nada, es el peor escenario que se puede dar. O sea, aquí tenemos las estadísticas que muestran cómo la producción y el consumo de tabaco ha aumentado en forma drástica en los países en desarrollo. La conclusión que saca OMS de este informe es que lo que hay que hacer es empoderar a la gente para monitorear la prevención de tabaco. Esto tiene que ver con el peligro del tabaco, hay que prohibir la publicidad de tabaco y esto tiene mucho que ver con el derecho a la salud, pero está muy por fuera del contexto de atención a la salud. Puede uno decir, bueno, el fumar es un derecho que tengo yo como mi derecho a la buena vida. Entonces, puede uno dejar que la gente fume, pero también cuál es el costo de oportunidad de trasplantes, por ejemplo, si la persona se ve afectada. Entonces, aquí tenemos también consideraciones éticas. Podemos prevenir el daño a las personas o podemos usar también en forma más eficiente los recursos si no se dedican al tratamiento de cáncer. O sea que hay que ver qué pasa si fallan los mercados. Esto también es parte de la agenda de derechos a la salud. Y luego quería señalar otra cosa y es que se ha hablado de la realización progresiva del derecho a la salud y ya conocemos la controversia que rodea el análisis costo-efectividad y hay que señalar que este es un proceso que requiere diferentes insumos. De nuevo, para establecer un contexto, tenemos que pensar en la dimensión del cubo, así es, pero también tenemos que pensar en los esfuerzos más amplios de salud pública y tenemos que hacer tres tipos de priorización. ¿Qué tanta atención le queremos poner al cuadro más amplio y al cuadro más limitado? ¿Cuál dimensión del cubo estoy ampliando? Si se habla de cobertura universal, se ofrece para todos, pero es más importante dar una cesta de beneficios o reducir el impacto del costo. Y dentro del paquete, esto ya se ha mencionado, y pido disculpas aquí por la falta de claridad,
pero hay algunos problemas sin solución, quizás no tengan solución y tiene que ver con prioridades. ¿Qué tanta prioridad le debemos dar a la distribución? Está el problema de agregación, cómo contrarrestar el beneficio para muchos versus la atención que pueden requerir unos pocos, perdón. Esto lo publicó Saban. Hay mucha controversia en este debate. Básicamente lo que dicen ellos es que cuando hay un desacuerdo sobre los principios que deben guiar la asignación de recursos, ¿qué podemos hacer? Ellos proponen rendición de cuentas y ser razonables. Primero que todo, cuando se hace pública la distribución de recursos, cuando hay condiciones que tienen que ver con la aplicación de la política y, primero que todo, reglamentos que se pueden impugnar. O sea, la comisión o la condición de relevancia debe apelar a la evidencia, razones y principios que son aceptadas como relevantes por personas justas. Y creo que esto es muy importante para lo que hemos dicho acá. Eso no quiere decir que una persona pueda decir yo lo quiero todo. Cada persona tiene que entender que vive con muchos más y que lo que él recibe va a afectar lo que van a recibir los demás. O sea que eso conceptualmente es importante. Y además en la defensa del derecho a la salud, que es un buen principio, quedan sin resolver los problemas prácticos que tenemos que enfrentar. Hay quienes dicen que cada persona tiene derecho a la salud. ¿Eso qué significa? Cada persona que está en el país, cada residente legal, es cada ciudadano del país. Eso incluye a los presos, los que buscan asilo, migrantes. Eso es importante, especialmente en los países que son pobres en recursos. Y luego hay otra dimensión. Para muchos los derechos van de la mano con las responsabilidades. O sea que eso es algo que hay que pensar en otro contexto. Pero, por ejemplo, en Alemania, la ley que gobierna la provisión de servicios de salud está el principio de solidaridad también. O sea, todos estamos metidos en esto. O sea que uno se cuida la salud, uno no usa los servicios cuando no los necesita, etcétera, pensando en la comunidad. O sea que eso es algo que cobra relevancia acá, en donde estamos pensando en cómo hacer un uso más eficiente de los recursos. Y lo único que quiero decir es que las responsabilidades pueden ser buenas y empoderar, pero también pueden ser coercitivas, y quizás eso lo queramos ver más adelante en la discusión. Lo dejo acá, pero sí pienso yo que el incluir el derecho a la salud en la Constitución sirve para estimular la conversación, para que la gente piense en lo que esto implica y una forma de hacer que la gente piense en la entrega de servicios de salud. Muchas gracias. Quiero volver a lo que usted dijo al principio. Dijo que la salud no es únicamente el resultado de qué tan buena puede ser la atención médica que se obtenga, sino que también depende de factores tales como dónde nacen y cómo viven las personas. Pero ayer Jeffrey Sachs dijo el papel de estas instituciones es transformar la injusticia en justicia. Si uno tiene un problema genético o nace pobre, realmente, en su opinión, si entendí correctamente, y todos me pueden corregir si malinterpreté su intervención, dice que el papel de la ley es transformar esta injusticia en justicia. Antes de pasar a lo demás, han mencionado conceptos muy interesantes, el concepto del progresismo, pero no sé qué hacer porque hay tantos pobres, la mitad de la población, las mujeres no pueden obtener ni siquiera cuidado prenatal, y estoy tratando de recordar cuántas personas viven en mi país por debajo de la línea de pobreza de $1.25 diarios. Pero quiero hacer dos preguntas en una a todos ustedes para contribuir a animar el debate aquí. Y se trata de la pregunta de qué puedo hacer y cómo hacerlo, porque ayer también recibí una comunicación del presidente donde me dijo
que el país había encontrado petróleo y por lo tanto tendrá más recursos. La industria extractiva está produciendo grandes utilidades al gobierno y al país, y eso me debe ayudar a pensar en cómo aproximarme un poco más a la cobertura universal. ¿Quién quiere contestar primero? ¿Cómo debo hacer las cosas? Y primero que todo, ¿qué debo hacer? Mark. Bueno, creo que es importante comprender que el sistema de prestación de servicios de salud en el sector público en muchos países de ingresos bajos y medianos es realmente pésimo. Vemos que los ciudadanos creen que es pésimo porque no utilizan esos servicios si es posible evitarlo. Y creo que esta realidad no discutida, el tratar de ofrecer servicios a la gente, es algo que debe pensarse más, porque si vamos a sitios como la India u otros países, los servicios públicos están subutilizados, y uno de los experimentos de que hemos visto es establecer una póliza de seguros que facilite a las personas seleccionar entre una prestación pública y privada. Y esto me lleva a algo que se dijo antes, porque si se va a establecer una prioridad que favorezca a las personas de bajos ingresos y en las zonas rurales, las personas que tienen una alta incidencia de mortalidad infantil, entonces la pregunta es cómo lo hacemos, cómo obtenemos la voluntad política para que el presidente, el ministro de Salud y el primer ministro presten estos servicios. Y si vemos algunos de los sitios donde se ha hecho esto mejor, y en eso estoy de acuerdo con lo que dijo el colega de Colombia, países como Turquía, por ejemplo, han hecho las cosas bien porque el partido que está en el poder decidió que era mejor obtener apoyo democrático mediante la prestación de servicios en zonas pobres en vez de apoderarse de las corrientes de ingresos de una forma corrupta. Y entonces están tratando de prestar estos servicios en beneficio de la población. Y esto sucedió en Turquía por una competencia política efectiva, porque el Partido Justicia y Desarrollo llegó al poder y está tratando de mantenerse en el poder, obteniendo el apoyo de los pobres en las zonas rurales, en tanto que las élites urbanas se concentraban en ideologías secularistas. Entonces, lo que yo quisiera es ver una asignación de recursos para los pobres y ver si existe el apoyo político en su país para que eso suceda y se materialice. Sí, tengo apoyo y estoy de acuerdo con usted, pero todavía no sé cómo hacerlo sin que todos me pidan más y más cada vez. Bueno, quiero echar marcha atrás un poco y responder a lo que dijo Mark Roberts, su aseveración de que el incluir el derecho a la salud en la Constitución es inútil o incluso puede ser peligroso. Bueno, yo pensé que eso despertaría una reacción. Sí, lo que creo es que la paradoja es que estoy de acuerdo con mucho de lo que él dijo, pero no estoy de acuerdo con la conclusión de su análisis. La premisa del análisis es que hay que pensar en los derechos en un mundo
de recursos limitados, el costo de los derechos, como se dice en un libro. Si tomamos los derechos en serio, hay que tomar en serio también la limitación de recursos. Estoy de acuerdo con eso, y la idea de inscribir en la Constitución el derecho a la salud consiste en establecer un derecho de cada ciudadano judicializable a recibir cualquier servicio de salud sin limitación de recursos. Eso puede ser no solamente peligroso, sino tonto. Hay que colocar en la Constitución derechos, con excepción del derecho a no ser torturado, son derechos absolutos, pero estos derechos se pueden convertir en objetivos de política pública. Si uno coloca en la Constitución el derecho a la libre expresión, como lo dijo el juez Holmes, no quiere decir que uno tenga derecho a gritar fuego en una sala de cine sin que lo expulsen de la sala. El análisis del profesor Roberts es que el derecho a la salud contempla el derecho a hacer este tipo de reclamación individual, y el sistema jurisdiccional debería dar ese tipo de atención sin ninguna limitación de recursos. Claro que con esa noción no estaría de acuerdo, pero la incorporación del derecho a la salud en la Constitución establece, y en eso estoy de acuerdo con Harold, establece una conversación entre los argumentos jurídicos y otros argumentos de política pública. El enfoque de Norman Daniels de establecer prioridades en el sistema de salud es un enfoque de derechos humanos. Es precisamente lo que creo que el sistema judicial debe respetar cuando se incluye el derecho a la salud en la Constitución. Es decir, que si las autoridades políticas van a establecer una serie de prioridades, yo, por medios judiciales, puedo alegar de una forma transparente que la decisión no es correcta y tengo forma de apelarla. No estoy a favor de la posibilidad de hacer reclamaciones individuales, salvo en casos muy particulares. O sea que está usted en contra de lo que sucedió en Brasil y Costa Rica. Y estoy en contra de algunos de esos principios, no todos. Estoy en contra de la idea de jueces que no tengan en cuenta el impacto redistributivo de sus decisiones. Estoy en contra de eso, pero creo que sí puede haber reclamaciones accionables, cumplibles ante los tribunales, y no siempre tendrán que tener un impacto regresivo. Hemos hecho una investigación donde se demuestra que algunas decisiones estructurales de la Corte Constitucional en Colombia no son regresivas en absoluto, son redistributivas y pueden basarse en el proceso, y una decisión basada en el proceso y que tome en cuenta la noción del derecho a la salud en la Constitución junto con otros derechos puede mejorar la forma como mejora el sector o el sistema sanitario. Pero eso no alienta las reclamaciones individuales, porque de lo contrario se crearían incentivos para que los reclamantes de ingresos medianos o altos, o incluso con relaciones poco transparentes con empresas farmacéuticas, puedan abusar del sistema, pero no es consecuencia de la inscripción del derecho a la salud en la Constitución, sino de una mala interpretación de ese derecho por parte de algunos tribunales. Ahora, volviendo a su pregunta, en la premisa del profesor Roberts, estoy en desacuerdo con él en la forma como debería desarrollarse la política. Creo que se pueden establecer principios transversales, el tema de la transparencia, el tema del empoderamiento del sector menos favorecido de la población,
de acuerdo con los datos, vimos que hay grandes inequidades en el acceso a los servicios de salud y ese debe ser uno de los enfoques de la política pública, eliminar esas desigualdades, no tanto ofrecer el mejor cuidado, la mejor atención a un segmento muy pequeño de la población, sino reducir estas inequidades. Y creo que Harold tiene la razón cuando dice que el concepto del derecho a la salud no es solo el concepto del derecho a la atención médica, sino también el deber del Estado de intervenir en aquellos factores estructurales que pueden repercutir en la salud de la población y hacer esfuerzos positivos en ese ámbito. Muchas gracias. Entonces, voy a tratar de reunir lo que ustedes han dicho y hasta ahora entendí, y corríjanme si me equivoco, que debían dar prioridad a los más pobres, a los que tienen una menor expectativa de vida o los que viven en zonas subatendidas, y aprovechar el apoyo político para asignar los recursos de forma favorable a los pobres. Y usted dijo algo muy interesante, hay que pensar en los derechos en un entorno de recursos limitados. Tenemos pocos recursos en nuestro país, pero también dijo establecer prioridades con un enfoque de derechos humanos y de una forma transparente. O sea, que hay muchas cosas que se me han dicho que debo hacer para pasar a acercarme más a una cobertura universal. Ahora quiero escuchar lo que los demás quieren decir al respecto para completar ese panorama. Bueno, si examinamos los datos, un elemento que es útil y estamos pensando en un ámbito específico. Por ejemplo, la tasa de fecundidad. Tenemos una tasa de fecundidad de 4,5, que es prácticamente el doble de la región, y hay que ver si eso indica que hay poca planificación familiar. Puede que haya buenos motivos para tener más hijos, pero también puede deberse a la falta de planificación familiar, y esa es una forma de reducir en forma pronunciada la tensión y la presión que tenemos sobre el sistema de salud, porque tendríamos una población más manejable. Lo otro sería establecer bien el proceso y la relación entre estas medidas y las medidas de atención pública. El análisis del costo-beneficio debe ser fundamental porque nos permite comparaciones dentro de una enfermedad y entre enfermedades y también entre condiciones socioeconómicas, y necesitamos establecer ponderaciones por ingresos y por equidad. Y el doctor Roberts se refirió a esto cuando habló de que muchas veces no se utilizan los servicios públicos, servicios del Estado. Hay que pensar en cuáles son las necesidades de la población que estamos tratando de cubrir. O sea que tenemos que dejar muy en claro el tipo de gestión pública que necesitamos aquí. Quiero mostrarles por qué debería participar el público en decisiones sobre cobertura. Vimos países como Alemania y Francia. Y muchas veces participan en una función simplemente asesora, pero aquí entrevistamos a personas de muy alto nivel que se encargan de estos procesos en los países y vimos un desacuerdo bastante interesante sobre por qué se justifica la participación del público. 5 estrellas significa que es muy importante, es decir, para los británicos lo más importante son los hechos, las preferencias no es tan importante en el sistema alemán, valores son más importantes, por ejemplo, si debemos atender a los más desfavorecidos, casi igual,
En cuanto a la legitimidad, vemos que sí importa. Y también esta es una forma de determinar si las decisiones son aceptables y pueden ser una forma de diseminar las decisiones, es decir, que la gente sepa cuál es el proceso. Y el mensaje principal que quiero recordar de todo esto es que parece ser necesario que el público participe en estas decisiones, pero no se ha aclarado por qué se debe dar esta participación. Porque muchas veces la gente puede decir, bueno, yo pensé que estaba participando en este proceso para hacer esto, pero no aquello. Y o sea que hay que aclarar para qué es desde el principio. Y esta es una gráfica que desarrolló Susan Gold con otros, y esto ha sido ensayado en muchos sitios de la India cuando se trata de establecer planes de salud para la población. Y muchas veces el diseño se hace a nivel comunitario. Cuando asignamos estos principios, vemos lo que le importa a la gente, y eso ayuda también a los que formulan políticas a saber qué situación es la más importante para mi comunidad. Entonces, además del análisis costo-beneficio, habría que ver cuáles son los pesos que se deben dar en términos de equidad de ingresos, y también que participe la comunidad para que puedan tomar sus propias decisiones. Voy a comenzar a pensar entonces en cómo hacer que participe la comunidad. Tiene la palabra. Si yo le diera un consejo en ese momento, le diría que hay que manejar la situación actual, una situación en la que vemos que la gente no tiene acceso a una atención médica efectiva, y hay que hacer un gran esfuerzo por dedicar recursos para lograr, por ejemplo, que haya parteras al servicio de la población. Y al mismo tiempo que se expande esta capacidad, diría yo que hay que establecer un equipo dedicado a la innovación para pensar en un cambio radical, en un cambio generacional de los sistemas de atención de salud. Y una forma de decirlo sería decir que el modelo de los servicios de salud en muchos países consiste en hacer algo a favor de la población por parte de personas muy especializadas, y eso sucede cuando hay necesidad de aplicar anestesia o cualquier otra intervención, pero para los servicios primarios eso no sucede así. Lo puedo decir porque yo escribí un texto sobre atención primaria. 60 o 70% de la atención tiene que ver con intercambiar información sobre lo que le está pasando a la persona y el tipo de tratamiento que puede estar a su alcance, y también qué es lo que no podría o no el tratamiento que no querría recibir el paciente. Entonces, si reconocemos que la atención médica se da en sistemas complejos con economías políticas todavía más complejas, lo más difícil es saber qué tienen que hacer cada uno de los actores, porque tendremos toda una serie de problemas de gobernanza que obedecen a nuestra necesidad de una mayor transparencia. Cuando se trata de un sistema adaptivo complejo, no hay que pensar como ingeniero o arquitecto, sino identificar reglas sencillas con las que nadie pueda estar en desacuerdo, y encontrar la forma de medir si la gente está cumpliendo con esas reglas. Entonces yo diría que a los médicos les enseñan, y esto no lo internalizamos como deberíamos, pero nos enseñan a no hacer daño. Entonces yo diría que eso sería un buen punto de partida. Pero luego sostener que el objetivo de cualquier sistema de salud es hacer que las personas reciban la atención que necesitan y que quieren, y no más ni no menos. Eso es importante. Entonces no solo es como entrenar a los médicos, sino desarrollar un sistema para ver que haya este
intercambio bidireccional de información para descubrir necesidades y deseos. Claro, eso no se puede hacer en África para todo el país. Es demasiado grande, sería pedir demasiado, pero sí se puede identificar la conexión entre mismos de entrega y salud pública. Para mí, lo importante es fijar la dirección. Este sistema dentro de 1 o 2 generaciones, y si usted como ministro puede pensar así, este sistema le va a dar a las personas la atención que necesitan y que quieren, ni más ni menos, y que nunca vamos a dejar que se tomen decisiones en una situación de ignorancia. Y lo que vamos a recompensar y medir es respeto demostrado ante el paciente, ayudando a la persona a estructurar sus preferencias, reconociendo sus necesidades y deseos. Y eso lo vamos a hacer en varios campos. Por ejemplo, tuberculosis en menores de edad en Sudáfrica, y ver qué tipo de impacto tiene eso en lo que durante décadas ha sido un problema de muy difícil trato. Lo que creo que se daría es un concepto bastante interesante. Hay diferentes conceptos que habría que someter a prueba, pero podrían tener un efecto grande en lo que piensa la gente sobre la inversión. Si las decisiones a nivel de la persona no son informadas, las decisiones que se toman a nivel de formulación de políticas también son poco informadas. Si hay asimetría de información, puede uno pensar que esa asimetría se llevaría a otros niveles. Usted me está diciendo entonces que, si le entendí, que debo sembrar la semilla de algo diferente. Yo entonces voy a recibir algunos recursos. El presidente anoche me lo prometió así, de modo que haré que él respete su palabra. Pero también estoy preocupada. Me preocupa avanzar hacia un sistema y terminar como los Estados Unidos. Le pido disculpas a los estadounidenses que pueden estar acá. O si no, construir hospitales que no se van a usar, como decía el profesor Roberts. Pero a la vez, ustedes están diciendo que tenemos que vivir en el presente y tenemos que hacer ahora algo. Y está la Constitución, está la Corte Suprema de Justicia, está la Corte Constitucional, y en la Constitución tenemos que la salud es un derecho. Después de esta reunión tengo que ir a decirles lo que va a ser el sendero a seguir. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer después? Y escuché algunas ideas bien útiles y pienso entonces que debo priorizar, y creo que las prioridades tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos. Y también escuché que no le debo tener miedo a las innovaciones, tratar de entender qué es lo que realmente necesitan y qué valoran las personas. Y encuentro que así trabaje yo correctamente con la comunidad, y aunque hagamos el sistema de chat, lo que la gente valora, lo que valoran es lo que los va a alentar, a curar. ¿Cómo hacer entonces que ellos avancen hacia una situación en donde ellos valoran lo que necesitan? ¿Cómo hago para que valoren lo que necesitan? Y como yo no lo sé, les hago a ustedes esa pregunta para que me asesoren, y también le hago la misma pregunta al público. Si tienen preguntas o sugerencias, sería este el momento. Primero le quiero preguntar a los conferencistas a ver si tienen algún comentario adicional. Mark. Bueno, primero que todo, me interesan los puntos de convergencia entre nosotros. Es decir, creo que hay un punto de convergencia entre nosotros en términos del proceso. Creo que hay un punto de convergencia entre nosotros
en relación con la importancia de la redistribución. También hay un punto de convergencia entre Harold y yo sobre cuando uno empieza a hablar de cobertura, no hay que olvidarse de salud pública preventiva, puesto que en muchos casos esas medidas de atención preventiva son la mejor forma de mejorar las condiciones de salud. Y si uno piensa que el derecho es el derecho a la salud y no derecho a la atención de salud, hasta cierto punto es muy peligroso si no se hacen las cosas preventivas que son importantes, como prevención de tabaco, impuestos al tabaco. Creo que también hay acuerdo sobre el valor y los límites de tratar de hacer costo-efectividad. O sea que me parece que realmente hay un acuerdo sustancial. Yo estoy de acuerdo con Al, aunque no estoy seguro de entender todo lo que él dijo, pero está claro que especialmente a medida que avanzamos al tratamiento de las entidades crónicas, que son enfermedades que vemos cada vez con más frecuencia, incluso en los países pobres. Hasta cierto punto, los trabajadores pagan sus propios gastos. Son los pacientes que tienen que controlar su dieta, hacer su ejercicio, tomar su medicina. O sea que ellos tienen que asumir esta responsabilidad. Creo que la noción de la centralidad del paciente en el proceso es uno de los indicadores importantes de una posible innovación, porque aquí creo que estoy de acuerdo con Alan. En muchos países pobres, el modelo judicial de entrega se ha basado en las enfermedades infecciosas, en donde está la clínica, yo voy y me atiende el médico que está de turno, me da un antibiótico y me voy. Pero para las enfermedades crónicas, para su detección y tratamiento, se requiere una relación continua entre el que proporciona la atención y el paciente. Tiene que haber cierta continuidad en la atención médica para que el sistema tenga éxito. Hay diferentes ejemplos en el mundo. Los de Brasil usan trabajadores de salud, hay quienes usan enfermeras, otros usan médicos generales, eso es el caso de Alemania. En Turquía también hay médicos de familia. Es decir, son diferentes soluciones cuando hay restricción de recursos, pero la idea es crear sistemas de atención. Y quizás usted, señora ministro, pueda contemplar esa posibilidad. Yo simplemente quería responder a la pregunta que hizo usted al final, cuando preguntó sobre los pacientes que pueden atribuirle un valor diferente a las cosas de lo que usted les da. Pero antes de eso quería responder a lo que dijo usted sobre los Estados Unidos, el hecho de que el 40% causa daño o es un desperdicio. No hay razón de pensar que ese 20 o 40% de desperdicio sea diferente en otros países. El 40% puede reflejar una entrega defectuosa de atención o una subutilización de la atención, que sabemos que es muy sensible a las preferencias individuales de los pacientes. No tenemos tiempo de abordar este aspecto, pero esto aplica al mundo en desarrollo, no solo al mundo industrializado. Y luego también hay sobre y subutilización de atención muy sensible a la oferta. Eso en la atención médica, la capacidad en la cual uno invierte, así sea capacidad de recursos humanos o capacidad física, camas de hospital. Esa capacidad se va a ocupar, se va a utilizar a cualquier nivel y por eso es que tenemos tantos problemas aquí en los Estados Unidos. Eso no es así en términos de camas de hospital en donde la tasa de ocupación es 25% en los países de bajos y medianos ingresos. No, pero sí, Mark, si esto se piensa en el contexto de un modelo de mercado dinámico, y esto lo hemos hablado, si se piensa en un modelo dinámico, si uno sigue invirtiendo en las instalaciones para atención aguda, en donde la necesidad es aparente, mueren niños que tienen poco peso al nacer por falta de atención médica o muere la gente por falta
de capacidad en la sala de urgencias, esta gente muere. Entonces uno diría, necesitamos más cunas para estos niños prematuros o de peso bajo. Pero si no estamos invirtiendo en esta industria o en medidas de atención preventiva, pues las cosas pasan por un efecto de bola de nieve, en donde hay una subcapacidad de atender las necesidades de salud de la población. Lo que quería yo decir es que estoy yo hablando de un conjunto grande de experimentos de transformación. Pero yo diría que el sistema tiene que ser responsable dentro de esos equipos dedicados que están experimentando en algunas áreas: salud materno-infantil, prevención y tratamiento de paludismo. Y yo diría que ellos tienen que demostrar que la población servida entiende por qué estamos pidiendo que hagan X cosa y que nosotros entendamos qué están dispuestos a hacer y qué no. Y lo que sostengo yo es que solo así vamos a poder formar sistemas de salud que dan la atención médica que requiere la población, ni más ni menos, porque estamos evitando las decisiones fundamentadas en ignorancia. Y lo que tenemos que medir es si la persona servida recibió respeto de parte del sistema. Primero, estoy totalmente de acuerdo con Mark en el resumen que hizo de estos puntos de acuerdo, y estoy de acuerdo con los 4 puntos, pero haría yo una recomendación. Me parece que esto es parte del derecho de recursos humanos, pero también es parte de algunas políticas. La ley de derechos humanos no siempre depende de las políticas. Y primero tenemos una noción que ha sido desarrollada por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el acceso a las instalaciones de atención médica. Y allí esas instalaciones de atención a la salud se deben ajustar a la diversidad cultural y a los cambios en la diversidad. Tienen las instalaciones que ser aceptables para la población. Quizás lo que dice el profesor Roberts es que en algunos países de ingreso medio tienen instalaciones que no se están utilizando, y es quizás porque se han construido instalaciones que no son aceptables para los usuarios. Y eso es importante. Además, si tomamos en serio la idea de la participación, hay que empoderar a la gente. Y una forma de hacerlo es dando a la población la posibilidad de un reclamo judicial, no fijando prioridades en los tribunales, no, pero sí se puede usar el sistema judicial para poder objetar las prioridades formuladas por las autoridades públicas si uno piensa que ha habido discriminación. Puede uno empoderar a las personas y esto puede crear la voluntad política necesaria para dar atención de salud a toda la población. Tercero, creo que no es el objetivo de esta sesión, pero sí es un elemento importante reconocer que el establecimiento del derecho a la salud es bien importante. Y esto tiene que ver con la propiedad intelectual y el problema de acceso a los medicamentos, porque uno de los temas es que en este momento existe una tensión e incluso una contradicción en el derecho internacional. El derecho internacional que tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, haciendo que a veces los medicamentos son de difícil acceso para los países muy pobres. De modo que lo que diría yo es que hay que contratar un abogado muy hábil para que impugne toda esta propiedad intelectual internacional, diciendo que este argumento se basa en recursos humanos, y le ofrezco desde ya mis servicios. Voy a ser muy breve.
yo le aconsejo que almuerce con sus colegas, otros ministros, y que hable usted sobre los impuestos. El Ministerio de Finanzas siempre está a cargo de muchas cosas. Y decirles, sé que hay personas de Nestlé o de una compañía de tabaco que quieren trabajar en su país, pero decir, ¿por qué es que hay protección al consumidor en otros países, en Estados Unidos, en Reino Unido, y por qué vienen a buscar cosas gratis en su país? ¿Por qué hay esta doble moral? Entonces creo que eso lo puede usted señalar y hay que mencionar este aumento en las enfermedades crónicas que son tan importantes. Por una parte se está trabajando con desnutrición en una parte de la población, pero a la vez tienen que enfrentar estas enfermedades crónicas. O sea que en la medida de lo posible quizás puedan ustedes controlar esas fallas de mercado. Muy bien, ya tengo toda una lista de cosas que hacer, pero también quería escuchar las sugerencias del público. Vi aquí en la primera fila varias manos levantadas. Usted primero, usted de segundas. Hay varios. Muy bien. Preguntas para Mark. Primero sobre derechos y la segunda pregunta sobre proceso. Sobre derechos, ¿ve usted alguna situación en la cual un derecho constitucional a la atención a la salud sería útil? Por ejemplo, antes de Medicaid en los Estados Unidos, ¿un derecho constitucional hubiera servido bien al país, por lo menos desde el punto de vista de gobernanza? Nos habría ahorrado mucho debate político. ¿Hay un análisis costo-efectivo que se pudiera hacer sobre eso? Eso, primera pregunta. La segunda, ¿hay algún ejemplo de buenos procesos que hayan podido reducir al mínimo el conflicto de intereses y la corrupción institucional? Voy a responder muy rápidamente. Estoy de acuerdo con mi colega. Si una cláusula sobre derechos humanos en la Constitución sirve para despertar el debate, es decir, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cómo satisfacer este mandato? ¿Cómo fijar prioridades? Si se ve como una pregunta y no como una respuesta, y si sirve para fomentar el debate y no para restringir ese debate, acepto lo que usted dice. Ahora, soy escéptico en el sentido de pensar que una disposición en la Constitución va a servir para reemplazar los desarrollos políticos subyacentes. El problema en los Estados Unidos es, a mi modo de ver, una falta de compromiso político a la solidaridad y a la igualdad. Y así lo hemos visto por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, en forma muy curiosa, parece rechazar el requerimiento de ampliar la cobertura de Medicaid. Mi ex profesor Richard Neustadt solía decir que la Corte Suprema de Justicia lee los resultados en las urnas. O sea que quizás no hay una fórmula mágica para resolver la falta de consenso político en una sociedad. Muy bien. Veamos a ver, escuchemos varias preguntas antes de responder. Gracias por las presentaciones, han sido bien interesantes y el debate también. Rodrigo, le quería preguntar a usted sobre un problema que tenemos aquí internamente en el banco. Cuando se dan estos debates sobre derechos humanos, los economistas, especialmente ellos, parecen sentirse incómodos con la idea de que esto es algo de nunca acabar, que los derechos humanos abren la posibilidad de exigir más y que eso no tiene fin. Me pregunto, ¿hay buenas experiencias en países de verdad, en donde se ha usado el concepto de un contenido mínimo y el concepto de realización progresiva para llegar a una solución, para tener ese tipo de información para los jefes de equipo? Y así ellos lo pueden aplicar
al aplicar el enfoque basado en derechos humanos aquí en el banco. Quiero saber si ha habido experiencias de éxito trabajando con el sector privado para tratar de evitar que contribuyan ellos a una mayor tensión, en vez de ayudar a que este elemento sirva de factor de estabilización. Y usted, por favor. Gracias. Le quiero agradecer a los miembros de la mesa redonda. Hemos tenido un debate bastante amplio y se han levantado muchos temas, de modo que pido disculpas por traer a la mesa un tema que aún no se ha tratado, y es la pregunta del cómo. Volver a cómo alcanzar estos objetivos. Y no digo en términos de modelos, de fijación de prioridades o asignación de recursos, cosas que se han levantado hasta ahora, pero ahora, este consenso, OMS, Naciones Unidas, en esta sala, existe un consenso en términos de cobertura universal, pero ¿cómo avanzar de A a B en un sistema en términos del lado político? En este momento estoy trabajando con temas de salud pública en Sudáfrica y ellos están tratando de pasar de un sistema caótico apoyado por derechos sociales, el derecho a la atención de salud, y tienen una cobertura casi universal. Pero estoy de acuerdo con el señor Roberts en que el sistema en algunas regiones es lamentable. No en todas partes, pero sí en algunas regiones. O sea que los gobiernos están tratando de avanzar hacia un sistema universal de cobertura, pero ahí hay quienes ganan y quienes pierden. Hay un grupo muy afianzado, la industria de atención de la salud, que se oponen a estas reformas y tienen mucho poder. Si pensamos en el cómo, no estamos empezando con una hoja en blanco. Estamos empezando no desde el primer momento del diseño, sino con una realidad política bastante compleja. De modo que si pueden ustedes hablar, por favor, de la formulación de políticas. Muchas gracias. Sí, con eso tendríamos toda la tarde, pero voy a transmitir esa pregunta. ¿Cómo incide esto en la economía política? ¿Pueden decir su nombre y a quién representan al hacer la pregunta? Muchas gracias por el debate tan interesante a los miembros de la mesa. Quería plantear un tema que tal vez no fue tratado tanto, con excepción de Rodrigo Primo, en cuanto a la forma de cómo funcionan los tribunales. Y se trata del tema de la economía política de todo ese asunto. Hay muchos países que tienen derecho a la salud, hay muchos países en América Latina y también fuera de América Latina, y se han hecho muchos estudios y hay muchos autores que han hablado de lo que sucede allí, y creo que ese es el tema clave con el respeto debido a los demás que han hablado sobre el tema. Creo que es una cuestión de economía política, no es una cuestión de derechos morales, sino más bien de incentivos políticos. Cuando llegué al Banco Mundial, la gente estaba muy a favor de la descentralización porque con eso se llevan las cosas a la gente, pero hay formas de evitar que ello suceda y por eso la cosa muchas veces no funciona. Entonces, los tribunales son muy estratégicos. No vemos muchos países donde se esté ignorando a los tribunales. Incluso sitios como Sao Paulo hay tribunales que afectan muchas cosas que no tienen que ver muchas veces con el suministro de servicios, tienen que ver con normas, con la relación horizontal entre los clientes y los proveedores. Hay mucho más litigio no destinado a obtener más, y también tenemos el asunto del efecto redistributivo. El profesor Roberts pensaba que esto no era equitativo, pero eso no es lo que muestra la investigación. Hemos examinado todos los casos de salud en Sudáfrica y la India y nos hemos dado cuenta que en cada uno de esos países el 80% de los beneficiarios estaban en los últimos 2 quintiles de la población. Incluso en muchos países donde hay estos litigios, los litigios no los traen los propios usuarios. Muchas veces hay litigios que tienen que ver con sistemas abstractos. O sea que se trata de un tema de economía política, más que nada.
Muchas gracias. Me llamo Leonardo Cubillos y trabajo en el sector salud, Banco Mundial. Hablo del tema de las responsabilidades. Como médico, todavía no entiendo bien el hecho de que el Estado sea el único responsable en el campo de los derechos a la salud. Pero usted hablaba del deber de los pacientes también. Mi pregunta es, ¿cree usted que otros actores, incluso la industria farmacéutica, puede ser responsabilizada por esos derechos, derecho a la salud? Quiero decir que el debate fue muy interesante, pero cuando comenzamos a adentrarnos en temas relacionados con la asignación de recursos y si deben favorecer a aquellos que tienen las menores expectativas de vida, fue menos interesante que el comienzo de la discusión, es decir, el papel de los tribunales y de la Constitución en este sentido. Cuando el juez Sachs nos hablaba de los dos casos que presentó ayer, distinguió entre un caso en el que el tribunal determinó que el gobierno no tenía derecho a no proporcionar antirretrovirales y un caso en el que el gobierno razonablemente no estaba ofreciendo diálisis porque no podía esperar que todo el mundo recibiera ese servicio, sería demasiado costoso. Ahora, si tenemos una norma difícil de articular en la profesión médica, que en la práctica o prima facie no sea discriminatoria, por ejemplo, por motivos de género o de otra índole, tal vez los tribunales deberían abstenerse, pero el derecho a la salud, como el caso de Sudáfrica, puede ser útil inscribirlo en la Constitución. La norma más alta de salud, como se propuso en el caso de África, un estándar lo más elevado posible, no es útil porque no nos da una base para tomar una decisión. Entonces, lo que se dijo ayer es una descripción bastante elegante del papel de los tribunales frente al papel que cumplen quienes formulan las políticas. Muy bien, vamos a comenzar a responder esas preguntas. Nos quedan 10 minutos o menos, de manera que comencemos con la última pregunta. Los tribunales deben participar o abstenerse. Voy a tratar de contestar las tres preguntas y yo diría que estamos hasta ahora aprendiendo todavía. Es un tema difícil. La doctrina legal de la libertad de expresión se ha venido desarrollando desde hace siglos, por lo menos en los Estados Unidos, y sigue siendo un tema complejo. Sabemos que hay preguntas que todavía no se han solucionado, preguntas difíciles, pero yo personalmente tengo en claro lo siguiente. Creo, primero, que establecer en la Constitución derecho a la salud es algo bueno, porque, por ejemplo, cuando se trata del debate sobre el tabaquismo, si no tenemos el derecho a la salud en la Constitución, algunos pueden arguir que establecer una prohibición sobre la propaganda del tabaco podría contravenir los derechos a la libertad de expresión. Y puede haber muchos argumentos al respecto si el derecho no está en la Constitución. Si está en la Constitución, se puede decir que se trata de una cuestión de equilibrio de derechos y se puede restringir el derecho a la publicidad en este campo. Incluso para permitir al gobierno hacer algunas cosas, el tener el derecho en la Constitución es bueno. El problema es más complejo porque si colocamos el derecho en la Constitución y lo tomamos en serio, significa que los tribunales tienen un papel que desempeñar. Si los tribunales no tienen un papel que desempeñar, no lo pongamos en la Constitución, es un tema político, pero de lo contrario sí. ¿Y cuál debe ser el papel de los tribunales? Creo que ese es un debate que tiene vertientes filosóficas y también empíricas. Hay que ver lo que han hecho los tribunales en el mundo. Hay que hacer un análisis comparativo
y de allí podemos ver cuáles son las prácticas buenas y las menos buenas. Y creo que esto nos puede dejar lecciones aprendidas, y eso tiene que ver con la idea del contenido medular del derecho y del contenido progresivo. En relación con el primero, debe establecerse dentro de la Constitución el derecho, y entonces los tribunales podrían examinar las reivindicaciones de los ciudadanos, porque es algo que el gobierno puede ofrecer en forma muy rápida y concreta. Ahora, en relación con los componentes progresivos de la atención de la salud, el derecho a la salud, yo creo que la situación es la contraria. Incluso en los mejores análisis se ha demostrado que la participación de los tribunales debe ser más procesal, debe ser custodio de las decisiones gubernamentales y no tratar de interponerse a las prioridades establecidas en el proceso gubernamental, a menos que haya pruebas fehacientes de que hay algo discriminatorio o poco razonable. Pero el tema o el concepto de lograr la calidad más alta en términos de salud es un concepto útil porque coloca cierta presión sobre el gobierno a la hora de seguir trabajando en este campo. O sea que no creo que se pueda decir que son medidas regresivas. Si no tenemos esa noción de tener que llegar a prestar el servicio más alto en términos de calidad, entonces cualquier medida regresiva tiene cabida, mientras que si uno tiene esa meta, entonces una medida regresiva no es que esté prohibida, pero es lo que llamaríamos una categoría sospechosa de legislación, y entonces el gobierno tiene que validar mucho más a fondo esa medida. O sea que estamos aprendiendo, pero se ha aprendido también bastante, y creo que eso es lo que yo sacaría de este análisis comparativo. Muy bien. Solo quiero decir algo brevemente sobre el caso de Sudáfrica, donde me he venido trabajando desde hace algunos años, y esto se remonta a lo que usted trajo a colación y el tema de la economía política comparativa de los tribunales. Creo que la naturaleza de la reivindicación y la naturaleza del tribunal en el sistema político son detalles de diseño muy importantes en cualquier protección constitucional. O sea que el problema son los detalles, como en cualquier otro campo, y las políticas dependerán muchísimo de los detalles. En el caso de Sudáfrica tenemos una situación muy compleja, como ustedes sabrán, porque por una parte hay mucha tensión interna dentro de la ANC y el liderazgo de las distintas provincias. Bajo la Constitución sudafricana, la salud es un derecho provincial, y muchas de las cosas que el ministro quisiera hacer no puede hacerlas por ese derecho constitucional, y lo más probable es que haya litigio alrededor de ese tema. Ahora, Sudáfrica ha tenido suerte porque las ONG que han estado a la vanguardia de los litigios de derechos de salud en Sudáfrica son muy sensibles y se orientan a los procesos, a los principios y a la armonización. No han sido secuestradas por los que quieren más y más cada vez. En muchos casos los derechos constitucionales pueden ser favorables a los pobres, en otros casos no pueden serlo. Todo depende de los detalles. Y también quiero sugerir que no es indispensable tener un derecho a la salud en la Constitución para dar a los tribunales un poder de analizar lo razonable de las prácticas en esta materia.
tenemos en Estados Unidos la ley de procedimientos administrativos que se aplica a todos los procederes del gobierno y también defiende el tema procesal, ya se trate de la política en materia alimentaria, Medicaid, ambiental, etcétera. O sea que no quiero que piensen que la única forma de tener una limitación jurisdiccional sobre la arbitrariedad es de esa forma. Hay muchas otras cláusulas constitucionales que lograrían el mismo objetivo. En cuanto a la responsabilidad, brevemente diré que traje este asunto a colación porque en muchos países el hablar de derechos estará ligado con decir, bueno, además de los derechos, como titular de derechos tiene también algunas obligaciones. Y en este caso, en esta Constitución en particular, se hizo énfasis en la salud reproductiva y la planificación familiar. Se puede uno imaginar un caso en que se diga, bueno, tiene derecho a todo eso, pero a cambio tiene la obligación de utilizar estos servicios. Ahora, esa podría ser una forma muy inadecuada de vincular los derechos y las responsabilidades. Una mejor forma sería decir, bueno, esperamos que piensen utilizar estos servicios. Es una mejor forma de decir, es su responsabilidad. Los colegas también mencionaron el tema del carácter central de los pacientes, por ejemplo, en la prevención de enfermedades. Por ejemplo, en México, que tiene niveles más altos de obesidad que los Estados Unidos, ellos pueden pensar en el caso de los Estados Unidos, donde se cobra un 30% más del costo de la cobertura, si alguien no llega a cumplir con ciertos índices de masa corporal. O sea que esa es una forma de responsabilizar a la gente por algunos elementos que presta el servicio de salud. Esa sería también una mala idea en mi concepto, porque solo se puede hacer si uno tiene alternativas, y en algunos casos no hay alternativas, y eso nos remonta al tema de la responsabilidad del sector corporativo. La mejor forma de abordar el tema es decir, estas responsabilidades pueden ser de una forma que empodere a la gente y que no los sancione, pero también existe el potencial de que se abuse. Ahora, se preguntó si no debemos responsabilizar a otras personas o otras entidades, y estoy de acuerdo en que debe hacerse así y que muchas veces conviene más hacerlo así que responsabilizar al individuo. Muy bien. ¿Alguien más desea decir algo? No. Muy bien. Todos estos puntos de convergencia los he anotado, y uno de los puntos que debo señalar es que el proceso es muy importante y debo comenzar a pensar en este proceso participativo, en la forma como se establecen las prioridades, y también hay que medir para que yo también pueda rendir cuentas sobre lo que estoy ofreciendo. En nuestro sistema no hay ninguna forma de promover la participación, no tenemos un buen sistema informático que contribuye a la transparencia, o sea que hay mucho trabajo por realizar, y yo les invito a que piensen más y me envíen notas sobre lo que debemos hacer a continuación. Gracias por su participación. Se nos acabó el tiempo, podríamos seguir discutiendo toda la tarde, pero me están haciendo señas de que debemos irnos. Muchas gracias.